Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación, gracias Rafa y todo el departamento tributario. Vamos a tratar de explicar lo inexplicable. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? En esta economía que salió de la sala de escape, hablamos en abril, no sé si todos estuvieron, pero de alguna manera el 25 de marzo nace una nueva economía, la economía en modo FMI. Y yo tengo un desafío, voy a tratar de... La verdad que no sé qué va a pasar ni hoy, ni qué está pasando en este momento en Argentina, en los mercados con el dólar, no tengo ni idea. Menos sé qué va a pasar la semana que viene. Pero vamos a tratar de dibujar tres caminos a diciembre 23, para dejarlos mapeados y decir, bueno, si va por acá pasa esto, si va por acá pasa lo otro. Ese es un poco el propósito en este barrido que la primera pregunta es, ¿qué está pasando en el mundo? 5 minutos, porque podríamos hablar 2 horas del escenario internacional. Después nos vamos a meter de lleno en nuestra querida economía, yo diría dicotómica, bien o relativamente bien en lo real, la actividad, los sectores, mal en lo nominal, los precios, el dólar, la inflación, las tasas. Y después unos comentarios más a nivel micro, ¿qué hacemos con nuestras empresas en este escenario macro? Y después Mati se va a meter de lleno con todos los datos del sector hotelero y gastronómico. No sé cuánto van a ver en el fondo, acá hay lugares. Igual después la presentación se va a compartir. Y me dijeron 3 horas. Sergio, más. Bien. Eso es lo otro también. Me metieron mucha presión, solo las buenas. Entonces vamos a arrancar así. Pandemia. Guerra en Europa. Ucrania-Rusia. La inflación más alta en el mundo en 40 años. Bancos centrales restrictivos, sacando dinero, subiendo tasa de interés. El mundo desacelera. Crisis alimenticia. ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos por la ventana? Empezamos mal. Bueno, perspectivas sombrías e inciertas, dijo Cristalina. Pongamos en perspectiva esto. Este mundo tan complejo, tan excepcional, fíjense el 2020, ahí llamaron a INVEC. Empezamos mal. Pero ese es el túnel del COVID y ahí está la recuperación 2021. El mundo se cae 3, recupera 6. A diferencia de lo que hablaron en el panel anterior, cuánto recuperó el turismo, la economía mundial ya está muy arriba del escenario prepandémico. Primer dato positivo. Segundo, es cierto, pandemia, guerra, inflación, restricciones monetarias, el mundo desacelera. Sí, pero esto es desaceleración. ¿Qué es desaceleración? El mundo avanza, pero a menos velocidad. Bueno, empezó el año y iba a crecer 4,4 el mundo. Llegó Putin en febrero, 3,7. Llegó la inflación en mayo, junio, 3,1. Y dijeron, el propio Fondo Monetario, los analistas, si esto se empioja más, esto va al 2,5. ¿Vos me estás diciendo que con pandemia, con guerra, esto avanza? Sí. Piensen en Argentina, que cada un año nos caemos, al otro salimos, que nos caemos, etc. O sea, es cierto, el mundo desacelera. Con algunos trimestres, tal vez con estancamiento, en algunas regiones tal vez cae un poco, pero bueno, mucho más no le podemos pedir. Ahora, lo otro que también es cierto es que esto inflaciona. Tenemos primero inflación pandémica y ahora inflación bélica. Yo digo, tengo que hacer un barrido de 5 minutos del contexto internacional. Si el mundo va al 8, en vez de al 3, a lo que estaban acostumbrados, para los suizos es un problemón. Pero digo, estoy en Argentina. Nosotros vamos a CrossFit en materia inflacionaria. Si esto es 3 o es 8 es un detalle. Porque después vamos a meternos en nuestro cuadro inflacionario macroeconómico. Entonces, sí, el mundo inflaciona. Esto implica más restricciones monetarias, más subas de tasa, etc. Es un mundo que desacelera y flota en 8 de inflación mundial. Y después irá a la zona de 6, probablemente. Ahora, en este contexto tan complejo, tan volátil, tan incierto, miren lo que nos da. Trigo, 3,50. Baja la mitad, 160. Salimos de la pandemia, 3,20. Duplica. Llega Putin. Llega a 500. Récord histórico. Afloja Putin. Liberan el Mar Negro. 3,20, 3,30, doble precio de trigo, doble precio de maíz, doble precio de soja. ¿Por qué están preocupados todos ustedes? Al margen de que hay muchos temas. Hay uno que es común a todos. El dólar. Y yo le digo, señores, hay ingreso nunca visto de dólares a la Argentina. Entonces, este mundo tan excepcional permite a la economía argentina levantar nivel de actividad y se agarra como del bondi y la soja a 600 y va. Y ahora vamos a tener que ver cómo se resuelve con la estrategia de Massa el problema de inestabilidad cambiaria para poder darle recorrido a la recuperación
en un contexto mundial que paradójicamente, a pesar de la complejidad, está jugando a favor. Estos son los 5 minutos del Frente Internacional. Vamos a la Argentina, dicotómica. Dije bien o relativamente bien en lo real. Y esta es nuestra película. Sequía del 12, crisis cambiaria del 14, del 16, sequía más crisis cambiaria del 18-19, pandemia, recuperación pandémica. Esta es la producción de bienes y servicios de todos ustedes juntos y de todos los sectores de la economía en cantidades. Si yo le muestro un país normal, hace así, una flecha que sube, 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 con mejor pulso sube, baja y va. Por la pandemia baja. Esto lo que nos muestra es, señores, Argentina está en un cuadro estanflacionario, estancamiento estructural, ya 10 años. Pero bueno, tenemos recuperación completa de la caída pandémica y el 2022 está intentando ir. En enero había caído, en febrero aumentó, en marzo cayó, en abril, mayo lateraliza, junio empuja, julio cae, agosto cae, acumulado punta a punta, 0. Sí, los interanuales te dan más 6, más 7, y esto se festeja, pero digo, la economía está flotando. Con mucha heterogeneidad sectorial. ¿Y con qué se empieza a encontrar esta economía? Bueno, con un problema de inflación, que estos procesos empiezan a afectar la rueda de consumo. Y hay segmentos, sobre todo clase media, media, baja y baja, que empiezan a quedar por debajo de la zona de flotación, abajo del agua, cuando aceleran los precios. Y ese es un limitante desde el lado de la demanda, que afecta al consumo, la rueda más importante y la que más siente la gente. Ahora, tengo otro limitante, me quedé sin dólares. Y este afecta desde la oferta. Entonces, incluso aunque venga mi cliente, voy al Banco Central, dame dólares para tener tornillos y producir, no tengo. Se traba. Si esto sigue flotando, esto va a dar más 4. Y yo diría que ahí vamos. La economía va a seguir flotando. Este era el objetivo del gobierno, el objetivo del programa con el fondo. Y más o menos, a pesar de la inestabilidad de los meses de julio y agosto, allá va. Y esto va a dar más 4. 2 años en verde no pasaba desde el 2010-2011. Buenas noticias, ¿no? ¿Sí? Mazo. Yo no sé si... ¿Está Matías? ¿Estamos bien? No sé si fue el horario tan... bien. Ok, la actividad global va por ahí, pero ¿qué pasa con las realidades sectoriales? Para que salgamos un poco del sector turístico y después volvemos a entrar. Actividades en récord, les voy a mostrar. En zona de máximos, recuperación completa de la caída del 18, 10-20% abajo, o actividades en niveles muy bajos. Y en el eje horizontal voy a poner sectores más dinámicos, y yo veo grandes ganadores hacia adelante, los que acompañan y los que lo van a correr de atrás. 1, el agro. No voy a leer los números, porque son muchos. Hay datos de alta frecuencia, los últimos datos de cada actividad. Después lo van a recibir, pero quiero que mapeen qué está pasando adentro de la economía. Porque el agro, minería, petróleo, gas empuja. Y ahí está poniendo el foco el gobierno. Construcción, bien, mercado inmobiliario, mal. Sectores primos hermanos con realidades diferentes. Podría hablar una hora de qué está pasando acá adentro, pero para que mapeen lo que pasa. La industria, empujando en zona de máximos. ¿Por qué? 1, por la construcción. 2, maquinaria y equipos, que empuja por el agro. 3, por sector automotriz. Crece casi 40% interanual en acumulado. Volando, hablas con Ford, con General Motors, te dicen, esto está bueno, Esteban, te dice. Pero miren patentamientos. Está casi 50% abajo del máximo. La gente no puede comprar autos. Puede comprar autos. Además de que no hay, están muy caros. Yo levanto producción, se va todo para afuera. Si la gente no puede escriturar, tampoco puede comprar autos. Y lo otro que está pasando, el consumo de lo más elemental, alimentos, bebidas, supermercados, sigue 10% abajo que hace 4 años y per cápita casi menos 14. Y ahí está la calle. Lo que estamos viendo es, ojo, porque esta fase de recuperación no está derramando. Y ahora voy a mostrar algunos indicadores con respecto a eso. Servicios basados en conocimiento, empleo, exportaciones en récord. Actividad hotelera, llegada de turistas, empieza a mostrar mucho dinamismo desde niveles muy bajos. Piensen que en Argentina entraban 3 millones de turistas extranjeros. En el peor momento de la pandemia, 300.000, 200 y pico mil. Este año tal vez llegamos al 1,5 millones. Estamos 50% abajo. Entonces, un hotel volcado al turismo de negocio internacional tal vez siga afectado. Después lo voy a hablar más Mati. Pero digo, lo que nos dice esto es, señores, adentro hay cosas muy raras.
sector en récord histórico, empujando muchísimo. Maquinaria, agro, servicios basados en conocimiento. Otros en zona de máximo, construcción, industria. Pero todo esto no se está sintiendo en la gente. ¿Por qué no se está sintiendo? Índice de confianza del consumidor, un dato objetivo que muestra justamente eso. Ahora, miren la imagen del gobierno, mínimos históricos. Digo, venimos de más 10, salimos del túnel pandémico. Vamos para más 4. Debería ser una fiesta y parece una pesadilla. Insisto, no sé, Matías, si es porque estamos dormidos. ¿Estamos bien? ¿Sí? No, me pidieron no deprimirlos y... Bien, ok. Ahí vamos. ¿Qué está pasando? No se recompuso el salario real. Al margen del problema en el empleo, digamos, la expectativa de vuelve el asado, no vuelve el asado o no volvió el asado es un tema. Entonces, yo lo voy a explicar en estos términos. 2013, 15, 17, a puro atraso cambiario y congelamiento de tarifas, subimos artificialmente lo que nos da o lo que nos permite comprar el sueldo, el salario. Artificialmente. No lo puedo sostener, devalúa, ajusta y cae. Para que se entienda, acá consumíamos 120 manzanas y hoy estamos consumiendo 100. Entonces vamos a hablar con un jubilado, con un emprendedor, con un trabajador y ¿qué dice? Quiero mis 120 manzanas. Ahí está el desánimo, porque se atrasaron las tarifas, se atrasó el tipo de cambio, se recompuso muy poco en el margen, pero el derrape macro que empieza a soltar inflación hace que en julio caiga, en agosto caiga. Y este es el dilema que tenemos por delante. Yo miro jubilaciones, mínimas, medias, dan la misma película. Esto da menos 20, menos 25, menos 15. Yo le dije el consumo per cápita menos 12. Con presión de ahorro es la diferencia. Esto no está derramando, pero si encima se está desbocando el proceso inflacionario, por el derrape macro tenemos un problema, porque 120 quiero, 100 me está dando, y tal vez la economía te quiere dar 90. Entonces acá tiene que aparecer la política y resolver este dilema social. La gente quiere 120, la economía está dando 100, y yo hablo con los economistas y digo, esta economía te quiere dar 90 en cualquier momento. Y yo me estoy metiendo en un escenario de elecciones presidenciales. Este es el cuadro. Vamos a dibujar entonces los 3 caminos donde vamos a mezclar este dilema con el elemento político. Da para hablar 1 hora de política, yo voy a hablar 1 minuto. Dijimos, la economía sale de la sala de escape el 25 de marzo. Yo digo, un programa sin reformas, ¿qué es? ¿Vas a arreglar la economía que está rota? No. La política festeja. Bueno, para mí es un problema. Pues digo, es como te diga, tenés el auto roto, sí, ¿lo vas a arreglar? No. Bueno, la autopista no subís. ¿Cierran los números? No. ¿Tiene respaldo político? No. Entonces, este recorrido va a ser complejo. Yo lo simulo. ¿Está Gustavo? ¿Fueron a Traful? ¿Sí? Van por confluencia, ruta, dice Traful, para allá. 33 kilómetros, Ripio. Y el Ripio es un tema. A veces pasó la máquina a la mañana, día soleado, no pasaron auto y decís, che, espectacular esto. Es cierto, vas a 70 y en las curvas frenás. Ahora a veces el Ripio no pasó la máquina, pasaron 1500 camiones, está lloviendo y es complejo, es riesgoso. Digamos, Argentina se metió en esta economía en modo FMI, con este escenario político, para mí era un sendero de Ripio a diciembre 23. Y el Ripio es inestable y además es molesto. Entonces, ¿de qué dependen los 3 escenarios que yo les voy a decir a dónde vamos a aterrizar en diciembre 23? 1, ¿qué va a pasar con, lo voy a resumir así, con la soja? La soja va a 600, día soleado. Va a 500, nubes. Va a 400, lluvia. ¿Qué va a pasar con la política? Le voy a hacer un comentario personal, que no debería, Mati, no te avergüences. Yo le dije, el elemento político va a jugar, o se los digo ahora. Yo tengo 2 hijos, 5 y 7 años. Y entraron a una edad que después de que en viajes largos se empiezan a poner molestos. Esas edades, yo me acuerdo cuando era chiquito, somos 5 varones, yo soy el 2. Vivía en el campo y un par de veces mi padre me bajaba en la entrada del campo y decía, Esteban y Mariano, el 2 y el 3,
los más complicados, se van caminando. Eran las 11 de la noche. Yo digo, ¿qué va a pasar con la política de acá a diciembre 23? ¿Alguno de ustedes ve un escenario más tranquilo, más amigable, más amor y paz entre toda la política? ¿O lo ven todo más complicado? Está en disputa el poder. Digo, los deberíamos bajar a los políticos 1 año y medio del auto. Si estamos transitando un auto roto que no se arregla, por el ripio. Y si la política me tira misiles, no va a ayudar. Entonces digo, bueno, ¿de qué depende todo? Bueno, vamos a suponer que la soja va a 500. Va a depender del expertise del que agarre el volante, el ministro de Economía. Y yo digo, bueno, vamos a suponer que esto va. ¿Qué es Traful? La actividad del primer semestre con 50 a 70 de inflación. Y ese es el escenario de llegar. 1. 2. Mira, vamos a llegar a Traful pero con derrapes en el medio. Vamos a bajar un poquito la actividad y vamos a soltar inflación. 2. 3. No lo voy a hablar porque quedé muy condicionado con la apertura del panel, pero en el escenario tal vez no sé cómo llegás, si llegás. Entonces digo, bueno, ¿y qué pasó en el medio? Bueno, la política empezó a jugar. Sale Guzmán, entra Batakis, sale después Batakis, entra Massa. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Qué es lo que se ve? La crisis cambiaria financiera y salida de funcionarios derrapó el programa. Entonces yo sobre la parte política y el trasfondo que esconde esto podría hablar 1 hora, no lo voy a hacer. Pero digo, eso que yo quería llegar a Traful con esa actividad del primer semestre, este año me daba 4 el PBI, el año que viene 2, con 50 de inflación, ya no vas. Yo digo, vas a llegar a Traful, pero esto va con 90 a 100 de inflación. Y vas con 2-3 puntos menos de actividad. Y ahí está el consenso, si quieren. ¿Qué dice el gobierno? Vamos a tener 2 de PBI con 60 de inflación. ¿Qué dice el consenso? Es 1 de PBI con 85 de inflación. Y si yo le pregunto a Mati nuestro número, dice, no, estamos un poquito más abajo. Estamos aterrizando en la mitad entre el consenso y el derrape. Pero vamos a suponer que llegamos a Traful. Digo, acá hay una moneda todavía en el aire, que es la estabilización cambiaria, que tenemos que cerrar en breve. Eso va a marcar la diferencia si vamos acá, acá o ahí. ¿Por dónde empieza esto? El elemento fiscal. Como este es un coloquio tributario y hablaron muchísimo de consenso fiscal y de impuestos y demás, tenemos, y lo habló muy bien hoy Hernán Lombardi, el trasfondo del problema de esta macro rota, porque este es el agujero fiscal, lo que se negoció con el fondo, 3.1 pasado 2.5, y cuando uno mira la ejecución, en el primer semestre de este año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, el gasto público está creciendo y el déficit fiscal está creciendo. Vos no estás yendo a cerrar al 2,5, te estás yendo al 3,5. Primer desvío. Tenés un auto roto, ¿no lo quisiste arreglar? Mínimo, manejá como Fangio. No, todo lo contrario. Bueno, ahí está la banquina. ¿Qué es este flechazo de ahí? Y ese es el freno de mano Batakis. En la banquina, con el auto en 2 ruedas, empiezan a salir funciones y dicen, no, pará. Y ahí la política reacciona. Reacciona al borde del abismo. Pero bueno, reacciona al fin. ¿Y qué dice Massa? Señores, esto es 2.5. Entonces, ¿esto qué viene ahora? Apretón fiscal. Hay que ver si se cumple, cómo, etc. Claro, de un Estado al que no le cierran las cuentas. Esa es la complejidad a la hora de pedir rebajas de impuestos, beneficios, exenciones. Es una enorme complejidad. Pero vamos a suponer, digamos, el sesgo expansivo que tuvo esta economía desde el lado fiscal se va a revertir y eso va a empezar a enfriar un poco para darle estabilidad. Y este es uno de los pilares. Pero acá la moneda en el aire está en el esquema cambiario. No sé cómo estoy de tiempo. Bien. Fíjense, 2020, precio bajo de commodities, Banco Central pierde. 2021, duplican los commodities, compra. Levanto nivel de actividad con atraso cambiario, fin del veranito. Primeros 8 meses del año pasado compró 7.000 millones de dólares. Primeros 8 meses. Este año, con más precios internacionales promedio, más liquidación de los chacareros, 10% arriba del año pasado, el chacarero la puso, y más cepo, compramos solo 40, 0. ¿Por qué es un problema? Porque el tanque de nafta es la línea amarilla, reservas netas. Recibe Alberto en 11, cae. Es el chiste fallido, no lo quise volver a repetir, así que olvídense. 3.000, de 11 a 3.000, recompone, se va a 8. Empieza a perder, se va a 0, hoy está en 1.000. Me quedé sin reservas. El tanque de nafta está vacío. Claro, la estacionalidad de la economía te dice, ya pasaste la liquidación gruesa. ¿Y ahora
Bueno, fíjense lo que apareció ahí. Septiembre. Va a 3.000 de compras. ¿Qué te dice esto? Vos no tenés un problema de dólares. Vos tenés un problema de precio. El problema de dólares eventualmente lo tenés vos, Banco Central, porque estás manejando más el precio. Acá está trabado. Yo lo que voy a decir es, acá falta un desenlace, porque esto es como que el trabajador que pide el adelanto de sueldo. Entonces, resolví el déficit operativo de este mes, buenísimo. Sí, pero ahora vas a tener menos sueldo en los próximos 2 o 3 meses. Entonces, acá falta un evento. En el intento de estabilización, este es el mismo recorrido que les presentamos en abril, con los 3 escenarios macropolíticos que hablé antes, el escenario llegar, el derrape, el otro, etc. Yo digo, brecha cambiaria del 60-80%, semáforo verde. El auto va por el medio del ripio a 70 km por hora, vamos bien. Brecha 60-70, 80. Brecha de 100, semáforo amarillo. Brecha de 120, semáforo rojo. Arriba de 120, no hay vida. ¿Qué pasó? Estabilizamos, acá tuvimos el evento en abril, 2 meses de tranquilidad, llegó junio, llegó julio, agosto, brecha se hizo 150, sube, se desestabilizó, nos fuimos a la banquina, el derrape. Ahora, respondemos con política baja, le ponemos el dólar soja, baja más, le sacamos, porque vieron que este dólar soja, algunos lo bautizaron el dólar Kinder, porque venía con sorpresa. Entonces, claro, apareció la sorpresa y se vuelven a ir. Entonces, esto, yo lo voy a decir así, esto es un principio de estabilización, o es una estabilización parcial, te falta bajar la brecha 10-20 puntos, y transitoria, porque yo pregunto, ¿y qué pasa el 1 de octubre? ¿Vas a volver al dólar soja de 140? Y el chacarero va a decir, sí, tomá, te vendo todo. Se traba absolutamente. Pero acá falta un desenlace. Tipo de cambio real. 110 el 1 a 1. Los argentinos ahí vacacionan en Miami y en Brasil. Salta la convertibilidad. Overshoot de 4 de junio, 330. El dólar de Néstor, 260. Los argentinos ahí vacacionan en Argentina. Atraso cambiario, 145 el dólar hoy. ¿Se quieren ir afuera? Bueno, le pongo el impuesto país. Bueno, le pongo el impuesto a las percepciones a ganancias. Le subo más y ahora le quieren subir más y más y más. Estoy trabando como puedo. Si no quiero arreglar el problema. ¿Saben cuánto era el dólar de enero del año pasado a plata de hoy? 200 pesos. O sea, vos atrasaste el tipo de cambio, el dólar corriendo por debajo de la inflación, y te metiste en este problema. Y por eso se vacían las reservas. Y ahí tenemos el problema de precio. Donde digo, bueno, ¿qué hace el gobierno? Está acelerando la tasa de evaluación mensual. Y por eso esto va a inflacionar 90-100 de cajón. Lo que dice es, bueno, yo acelero el crawling, cepeo más, pongo algunas zanahorias y rezo que vamos. Esta es la estrategia hasta acá. Yo digo, bueno, si esto es todo, está complejo. Entonces, para mí falta un evento. ¿Y esto cuándo lo vamos a ver? En los próximos días. Hay que ver qué trajeron del fondo y cómo se termina de destrabar el mercado de cambios. Porque con este esquema de desdoblamiento múltiple, un tipo de cambio real tan atrasado, no podemos recorrer así hasta fin de... Claro, devaluar no vamos a devaluar. No tengo reservas, la inflación está desbocada, no tengo espacio político. Entonces, esto que hizo Kichilov en enero del 2014, el dólar 150 a 200, fíjense que Kichilov devalúa con un dólar más competitivo que el de hoy y también devaluó. Claro, tenía 20.000 millones de dólares de reservas netas, hoy tenés 1.000. Inflación de 20, tenés 90. Espacio político poco, tenías 2 años de recorrido, hoy 1. Entonces, devaluación, probabilidad tiende a 0. La van a evitar como sea. Probabilidad de éxito del crawling con cepo, yo diría media o baja. La alternativa va a ser desdoblar o desdoblamientos parciales. Y esto es lo que está sobre la mesa. Y digo, esa moneda en el aire se resuelve con la reconfiguración del esquema cambiario para terminar de destrabarlo. Y el éxito de la estabilización va a depender que puedas lograr destrabar esto, digamos, sin que se resienta esta economía que está intentando sostener la flotación. Y esto es complejo. Ahora, miren la inflación. Estas son las devaluaciones del 2018 y del 19. Saltos devaluatorios mensuales con 20, 25, 35. Y la inflación le aceleró a Macri de 25 a 57 en máximos. Fíjense el dólar ahora, pisado y abajo, pero la inflación ya está en 78. Promedio 6 meses anualizados. Peor momento de Macri 66. Hoy es 107. ¿Qué les quiero decir con esto?
a nivel empresarios. Entramos en un régimen de inflación, ya estamos adentro de 3 dígitos. Bueno, esto es un dato que ustedes tienen que saber. Un 3 dígitos es 7 al mes. Pero, ¿cuál es la complejidad? Que entramos ahí sin corrección de precios relativos. Yo sigo atrasando el dólar, sigo atrasando las tarifas. Estoy anclando un proceso de inflación desanclado. Entonces, este es el dilema. Entonces, eso que yo decía, yo tengo que recomponer el salario real en el medio de una economía que inflaciona más y además te tengo que corregir precios relativos, es muy difícil. Por eso se siente tanta tensión en la política hoy en Argentina. Y con esto las tasas van para arriba. Y yo diría que ahora sí vamos a empezar a tener tasas que también van a empezar a enfriar un poco y es parte de la estabilización. Apretón fiscal, apretón monetario, con tasas que empiezan a ser casi neutras en términos reales. Y este es el rendimiento de los plazos fijos que pierden, pierden y pierden. Voy a hacer 2 comentarios porque creo que estoy en tiempo a nivel micro. Porque en definitiva lo que estamos ratificando, lo que hablamos en abril, estamos a nivel empresarial para mí en un escenario de protección nominal. Estas no son dinámicas, salvo el evento más complicado, pero si no, de crisis de actividad. Es más, la gente está en los shoppings, en los comercios, en los restaurantes, en los hoteles. Las balas vienen por la nominalidad, los precios y los márgenes. Entonces, tenemos que entender cómo administrar un negocio en este contexto, donde la demanda con estímulo fiscal, impresión de billetes va a estar. La pregunta es, ¿voy a poder comprar sí o no? ¿Cuánto, con qué margen? ¿Es negocio o no es negocio? ¿Cuánto me rinde después? Y en términos de recomendaciones, también da para hablar una hora, pero voy a pensar en el sector y digo, sostener el volumen de negocios. Y en algunos casos expandir. Y yo creo que el sector tiene mucha posibilidad. De hecho, yo lo puse del lado derecho, para mí es de los ganadores próximos 3-4 años de Argentina. Porque esto probablemente sea con un ajuste tipo de cambio real más alto y lo va a hacer al sector más competitivo. Claro, algunos segmentos, tal vez de gastronomía, más vinculados a la clase media-baja, etcétera, si yo le aumento el gas a la gente, le saco poder de compra para ir al restaurante. Entonces, hay algunos segmentos ahí que pueden sentir cómo se enfría. Entonces, ahí el desafío es sostener, es flotar. ¿Con quién lo hablamos ayer el tema de flotar? No sé si con ustedes. Digamos, y el que puede, que va a seguir el catch-up post-pandémico, aproveche. Ahí no debería haber mucho tema. El tema pasa con el tema del margen, pero el negocio hotelero y gastronómico no es como el industrial. Piensen, una empresa indumentaria tiene que fabricar hoy para vender en marzo del año que viene y cobrar en junio o julio. La ingeniería económica que tiene, la protección de ese margen es fenomenal. Para un gastronómico, casi que las compras tal vez son semanales, etc., y es de altísima rotación, el margen lo puede monitorear de una manera de muy alta frecuencia, si quieren. Entonces ahí tienen bastante cintura, porque piensen lo siguiente, esta economía inflacionaba así, se puso así, con riesgo de ponerse así. Entonces, dependiendo del ciclo del negocio, no es lo mismo un negocio a 30 días que otro a 180 días, este empinamiento es una complicación. Entonces ahí gastronomía creo que tiene bastante margen de maniobra para poder, digamos, ir llevando adelante la protección del margen y cuidar el negocio en ese sentido. Y después es el tema de la optimización y control de la estructura, que entiendo, acá está la presión por el tema laboral, porque los salarios quedaron ahí abajo. El tema es que si yo tengo la economía en flotación o que no se expande más, no van a tener mucho espacio para soltar recomposición real de los salarios. Y el cuadro de situación patrimonial, bienes de cambio, el sector, bienes de cambio es la clave acá. Te da todo el amortiguador o toda la protección nominal, pero el sector tiene pocos bienes de cambio. Tiene estos de alta rotación, solamente gastronomía. Bienes de uso es una oportunidad para lo que es máquinas. Si el dólar tiene que estar 200, si está 140. 25% de descuento. Para actualizar bienes de capital, ascensores. Entonces, el problema nos queda ¿dónde? En la caja. Entonces, yo pienso en la caja, plazos fijos pierden, los money market pierden. Acá no hay mucha diferencia con respecto a lo que hablamos en abril. Si el problema es de inflación, la cobertura es contra inflación. Si yo tenía 10 millones de pesos en fondos líquidos, los money market, hace un año hoy tendría 14. Si los tenían con protección inflacionaria hoy tendría 17. Casi que están manteniendo el poder adquisitivo.
Después, si quieren, pimponeamos algunos temas de inversiones y de protección de caja. Insisto, por el tiempo. Entonces, yo voy a poner una última lámina. Esto de alguna manera refleja el ciclo de la economía argentina. Este es el valor de las compañías que cotizan en bolsa, pero refleja el valor de sus compañías también. Y ahí tenemos el tequila. La crisis del 2001-2002 cae en 90% en dólares. Dólares constantes, ajustados por inflación norteamericana. La subprime. Inicio del cepo y estanflación de Cristina, 70. Inicio de la crisis de Macri más pandemia, menos 80. ¿Dónde estamos? ¿En el quinto subsuelo? ¿Sí? ¿En el cuarto subsuelo? No sé, ¿el sexto? ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que esto es cíclico. Es cierto que los ciclos son todos diferentes. Digamos, yo digo, si esto es cíclico y Argentina levanta, para mí Argentina levanta. Después podemos discutir si el punto de inflexión es en el segundo trimestre del año que viene, porque tuvimos un problema, o a fin del 24 con la llegada del nuevo gobierno, o en el primer semestre. Eso lo podemos pimponer también. Pero digo, bueno, ya estamos adentro del problema. Digo, yo podría decirles, o debería decirles, no me animo a asegurarles que ya vimos lo peor. No, no me animo, porque el camino a Ripio Traful es complejo. Pero digo, ustedes les amerita empezar a tener una doble visión a la hora de conducir empresas, distinguiendo los desafíos y riesgos de este recorrido a Ripio, el corto plazo, si quieren, luces bajas de la compañía, de la toma de decisiones de mediano a largo plazo, pensar 3, 4, 5 años. Porque para mí Argentina sale. Sale o sale. Entonces ustedes ahí tienen que estar tomando decisiones con dos sentidos opuestos. Precaución de corto, oportunidades de largo. Yo digo, ojo, porque la historia dice tarde o temprano acá va a volver a pasar otro tren. Y en los últimos 40 años pasó 2 veces. Y tal vez puede volver a pasar. En el 24 o en el 25. Empezar a pasar. Y eso es una oportunidad para ustedes. Gracias, Mati, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a seguir con todo este marco macro que comentó recién Esteban, muy completo. La idea es superponerle a todo lo que veníamos viendo a nivel macroeconómico, los indicadores del sector en particular, y vamos a ver que hay un montón de cosas que tienen completamente sentido y otras cosas que son por ahí particularidades del sector que hay que explicarlas con un poco más de detalle. Arrancamos por este gráfico, nos muestra la actividad mensual del sector hotelero y gastronómico desde el año 2004. Fíjense, entre el 2004 y el 2008 el sector tenía una tendencia de crecimiento bastante empinada, bastante fuerte, una tasa de crecimiento del 7-8% anual. A partir de la crisis de 2009 se desacelera toda la economía argentina y el sector hotelero y gastronómico también desacelera, pero sigue creciendo a una tasa del 2% anual, más o menos. Tenemos la gran caída de la pandemia y la cuarentena y eso que estamos viendo ahí, el rebote fuerte y la recuperación que estamos viendo desde esa salida. Ahora, ¿qué encontramos acá? ¿Cómo estamos? Último dato disponible de actividad del sector, junio de este año. ¿Cómo estamos? 39, casi 40 puntos por encima del año pasado. O sea, el sector está 40% arriba en nivel de actividad, en nivel de venta de habitaciones, en nivel de venta de platos. Piénsenlo en la forma en que mejor les quede. Pero menos 30% respecto de lo que era la actividad normal en el 2019, el último año prepandémico. Entonces, fuerte recuperación respecto del subsuelo, pero todavía falta seguir recuperando para volver a lo que era el sector antes de la pandemia. Acá vemos, por ahí para sacarle un poco de volatilidad, el mismo gráfico de los primeros semestres. Hacemos un promedio de los primeros 6 meses de cada año. Se identifica lo mismo. La tendencia al principio era muy, muy fuerte de crecimiento, después se achata y tenemos esa caída. Y el primer semestre de este año es ese puntito que vemos ahí. Este era el primer semestre del 21, este era el primer semestre del 20, que el 20 ahí aparece un poquito mejor que el 21, porque teníamos los meses de enero y febrero donde todavía no había llegado la pandemia y esos fueron meses altos. Pero miren lo que era el primer semestre del 2019. O sea, esta es la brecha que todavía el sector no recupera. Esta es en perspectiva histórica la gran crisis del 2020 y 2021, ampliando mucho el horizonte y viéndolo desde 1980. Fíjense,
la magnitud que tuvo esa crisis fue una caída del 50% en el nivel de actividad. Nosotros acá estábamos proyectando, el año pasado hubo una recuperación del 25% y nosotros estábamos proyectando a inicios del año una recuperación del 30% durante este año y ahora la bajamos a 25%. ¿Por qué? Porque estamos viendo una desaceleración principalmente en la rama gastronómica, más que en hotelería, que tiene un poco que ver con lo que comentaba Esteban recién de la caída del poder adquisitivo. Ya no es un problema de oferta, de que se cierra la actividad, que fue la gran caída de ahí, sino que ahora esa recuperación se encuentra con un límite que es el poder de compra de la gente. O sea, la gente tiene menos poder adquisitivo, los salarios, si bien intentan empatar a la inflación, cuando la inflación sube sorpresivamente en un mes, eso perjudica y hace caer el poder adquisitivo y eso estamos viendo que está frenando la recuperación del sector en su conjunto, pero particularmente de la rama gastronómica, como lo vamos a ver ahora. Este gráfico vamos a ver exactamente lo mismo, pero mirando solamente las variaciones mes a mes de distintos años. Esta es la variación, esta línea es el 0, o sea, esta es la gran caída durante el año 2020. Este es el año 2021 comparado con el 2019. Está mejor que el 20, pero sigue muy abajo. Y este es el año 2022. De nuevo, toda la línea sube, o sea que la caída es menor que la de los 2 años anteriores respecto del último año normal, pero fíjense que en los meses de verano, ahí no se ven, ustedes no verán bien los números, pero era menos 13, menos 14, menos 15 si queremos redondear en el primer bimestre del año. Hoy acá tenemos un menos 28. Entonces, esta línea que desde que había caído se había empezado a recuperar y lo mismo veíamos en la azul, acá vemos que la roja se está profundizando en los últimos 2 o 3 meses la caída respecto del 2019. Entonces, eso es lo que nos muestra que está habiendo un problema de demanda. Esta caída acá, el año pasado, no fue un problema de demanda, sino que fue el regreso a las medidas de aislamiento que se implementaron entre abril, mayo y junio del año pasado. Hoy no tenemos esa situación para explicar esta caída de la línea roja. Entonces, es un problema de demanda y no un problema de oferta. ¿Qué hacemos acá? Agarramos ese mismo gráfico de recién y dividimos los segmentos. A la izquierda, la hotelería, los alojamientos turísticos en general, y a la derecha, la gastronomía. Fíjense, 2020, la caída fue muy fuerte en los dos, pero mucho más fuerte en hotelería, porque estuvo mucho más cerrado que gastronomía. La salida a partir del 2021 también venía saliendo mucho más gastronomía, se acelera sobre el final del año 2021 la salida en hotelería y este año vemos que eso se consolida esa tendencia. La hotelería está casi, si tomamos el primer semestre, los primeros 6 meses del 2022 contra los primeros 6 meses del 2019 está en 0. O sea, la actividad de alojamientos turísticos está con el mismo nivel de actividad que en el año 2019 durante los primeros 6 meses. Hay meses donde está un poquito positivo, un poquito negativo, un poquito positivo, un poquito negativo. Los últimos 2 meses fueron los 2 negativos. Probablemente ahora veamos meses que van a estar en negativo. Pero fíjense cómo la gastronomía está mucho más negativa. Mientras el último dato para hotelería es menos 3,7, menos 4 respecto del mes de junio de 2019, el mes de junio para la gastronomía está en menos 30. Y en el verano estaba en menos 15. Entonces pasamos de un menos 15 a un menos 30. Ahí ese fuerte deterioro en la recuperación tiene que ver con la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, de todas las personas que reciben un ingreso. Entonces, si volvemos a los primeros gráficos, ese freno en el nivel de recuperación, cuando lo desagregamos, vemos que está más explicado por la gastronomía que por la hotelería. Algunos comentarios adicionales respecto de lo que estamos viendo en el segmento de alojamiento, en el segmento hotelero. Yo les decía recién, primeros 6 meses del año respecto de los primeros 6 meses del 2019, cuando uno mira las estadísticas, la misma cantidad de habitaciones vendidas según las encuestas del INDEC. Pero cuando vemos la ocupación, la tasa de ocupación vemos que sube. El primer semestre del 2019, la tasa de ocupación era 47,4,
la tasa de ocupación de hoy es 49,3, un poquito más alta. Entonces, ¿cómo vendiendo las mismas habitaciones la tasa de ocupación es mayor? Porque hay menor disponibilidad. Entonces, todo lo que estamos viendo acá tiene que ver con empresas, digamos, la realidad dentro del sector, la heterogeneidad que hay a nivel regional, a nivel de empresas, es muy fuerte. También ahora vamos a hablar un poco de cómo juega en esto el turismo internacional, pero siempre tengamos presente que esto también es por detrás, además de ver el nivel de actividad, pensemos que la ocupación nos está dando más alta, significando que hay, digamos que los hoteles que quedaron abiertos incluso pueden estar mostrando tasas de ocupación más altas que las del 2019 porque hay menos disponibilidad. Entonces la demanda volvió, o había comenzado a volver. La pregunta ahora es, en el segundo semestre, ¿cómo va a estar la demanda con esta aceleración inflacionaria? Y no toda la oferta volvió, entonces eso nos da como resultado una tasa de ocupación hotelera más alta. Cuando dividimos, acá en este gráfico de la derecha estoy quedándome solo con el 2022, con la línea roja de acá, y lo vamos a descomponer entre quiénes son los huéspedes que están explicando, digamos, esta variación. Vemos arriba huéspedes residentes. En el verano estaba en más 22%, hoy está en más 5%. Entonces, el turismo interno estaba muy fuerte en el verano, sigue dando positivo y estando por arriba del total, pero con una desaceleración bastante importante. ¿Qué es lo que nos explica que la línea roja esté por debajo de lo que está pasando entonces con el turismo interno? Bueno, el turismo internacional. En el verano el turismo internacional estaba todavía menos 70% respecto del 2019. Hoy se recuperó bastante y está en un menos 30, menos 35. No de llegada de turistas, de habitaciones vendidas a turistas no residentes. Bueno, esto es un resumen para poner los números de todos los gráficos que vimos recién, con comparaciones de distintos años, 2020 respecto a 2019, la actividad en su conjunto decíamos que cayó casi 50%, 49%, explicado 67% por hotelería y por un menos 47% en gastronomía. En el año 2021 respecto al 2020 vemos la gran recuperación desde el pozo de la pandemia. El sector se recupera 24%, ese 25% que hablábamos recién. La hotelería se recupera 68% y la gastronomía se recupera 20%. Y en el año 2021 respecto del 2019 vemos que todavía digamos, durante todo el año pasado la actividad había quedado menos 37% por debajo del último año normal y se explicaba porque la hotelería estaba menos 46% abajo y la gastronomía menos 36% abajo. Si miramos solo el primer semestre, lo que decíamos recién, el sector en su conjunto casi un 22% abajo, 21,5%, la hotelería en cero, tuvo un primer semestre idéntico al primer semestre del 2019 y la gastronomía menos 24%. Muy, muy castigado todavía y es esa gran diferencia que estamos viendo hoy en el ritmo de recuperación de los dos segmentos hacia adentro del sector. Con gastronomía pasa lo mismo. Digamos, el nivel de actividad que estamos viendo acá responde tanto a que que hay un menor consumo, pero también a que hay una menor oferta. Entonces, puede haber acá gente que me diga, yo tengo... Como quieran. ¿Después? Ok. Entonces, menos 24% de platos vendidos, pero bueno, si en una zona de 4 restaurantes quedó uno solo, bueno, ese restaurante va a estar lleno, aunque se esté vendiendo en conjunto un 24% menos. Llegada de turistas internacionales a la Argentina por vía aérea. Acá están un poco los números, acá están mensuales que mencionaba Esteban hoy. Primer semestre estamos menos 55% abajo, todavía respecto del 2019. ¿Qué está ocurriendo con las empresas del sector? Al menos con el proxy que podemos obtener de los empleadores registrados en AFIP. Fíjense, el primer gráfico son las empresas de todos los rubros, de todos los sectores. Esta era la línea de 2019, que había pasado mes a mes con la cantidad de empresas en Argentina, más o menos unas 560.000 empresas. Año 2020, caída, destrucción de empresas, cierre de empresas. Año 2021, lateraliza pero no se recupera, no vuelve a haber más empresas que en la caída del 2020. Y lo que estamos viendo en el 2022 es que se empieza a despegar
del nivel del 2021, o sea que empiezan a reabrir empresas o a aparecer empresas de nuevo en los registros de AFIP y ya se están ubicando a los niveles del 2020. Todavía queda mucha brecha por recuperar respecto de la cantidad de empresas que había en Argentina en el año 2019. Y a la derecha tenemos lo mismo, pero exclusivamente para el sector hotelero y gastronómico. La cantidad de empresas en el 2019, verán que hay un efecto acá estacional por la temporada alta del verano, que hay empresas que se registran y que después salen. 2019, 2020, la línea de abajo, en amarillo 2021, y fíjense la roja nos está mostrando lo mismo. Empresas empiezan a aparecer de nuevo en los registros de AFIP, empresas que habían desaparecido en los últimos años, en los últimos 2 años. Entonces, ese nivel de recuperación de la actividad también se ve convalidado en los registros de empleadores por una recuperación respecto de los niveles del año pasado. ¿Qué está pasando con el empleo en el sector? Primero, concentrémonos exclusivamente en el empleo asalariado registrado. ¿Cuántos empleos generaba el sector antes de la pandemia y la cuarentena? 264.000, 265.000 aproximadamente. De 264.000 nos fuimos a 206.000. Perdimos 58.000 empleos en el peor momento de la pandemia. Y desde julio del año pasado, hace exactamente, digamos, un poquito más de un año, empieza la recuperación del nivel de empleo y hoy estamos en 248.000, todavía 16.000 puestos de trabajo asalariados registrados menos que el punto de partida. Entonces, fuerte caída, fuerte recuperación, pero todavía abajo de los niveles normales. De nuevo, en empleo volvemos a ratificar la misma idea que vemos con empresas, con actividad y demás. Si vemos el empleo total, empleo asalariado, no asalariado, familiar, registrado, no registrado, cuenta propista, el universo es mucho mayor. La cantidad de puestos de trabajo que genera el sector en todas esas modalidades, o que generaba al menos hasta antes de la pandemia, era mucha estacionalidad también, porque en el verano mucho más, pero entre 650.000 y 700.000 puestos de trabajo. Nos caímos a 400.000, o sea, se habían perdido 200.000 puestos de trabajo en el peor momento de la pandemia. Desde ahí nos empezamos a recuperar. Esa caída que ven ahí es puramente estacionalidad. Digamos que en el segundo trimestre hay menos puestos de trabajo que en el primero, porque en el primero tenemos el verano. Pero si comparamos segundo trimestre contra segundo trimestre del año normal, pasamos de 640.000 a 600.000. O sea que todavía nos faltan recuperar unos 42.000 puestos de trabajo totales de todo el universo, no solo empleo asalariado y registrado. Por último, que es un tema que sé que lo han estado hablando mucho en el último tiempo y que ha estado muy en boga por parte del gobierno, en los medios y demás, así que me parecía importante mencionarlo, el tema de la evolución del nivel de precios en el sector. Esto que ven acá es un índice de precios relativos. ¿Qué significa? Cada línea es un rubro diferente. Alimentos, indumentaria, salud, transporte, hotelería y gastronomía es la línea roja. Todo en comparación a la inflación, es decir, a lo que en promedio suben todos los precios. Cuando una línea baja, significa que el precio de ese sector está aumentando menos que la inflación, menos que el promedio de la economía. Así que su precio relativo se está atrasando. Como lo que decía Esteban, atrasar las tarifas. Bueno, en este periodo, desde diciembre de 2016 hasta el 2020, el precio del sector hotelero y gastronómico se atrasó respecto del resto de los precios, lo cual empieza a perjudicar a los márgenes y a todo lo que ustedes ven día a día en sus negocios. Desde la salida de la pandemia, desde fines del 2020, empiezan a salir permanentemente cada vez que hay un relevamiento de índice de precios del INDEC, noticia, el sector hotelero y gastronómico. La línea de inflación sería esta, digamos, el 0. Entonces, desde ahí, si vos te vas para abajo, significa que estás aumentando menos que la inflación. Si te vas para arriba, estás aumentando más que la inflación. Por eso es una medición relativa a un punto fijo, que sería la inflación. A partir de fines del 2020, a mitad de mes, el INDEC publica el índice de precios, salen los diarios, hotelería y gastronomía, sube los precios por encima del promedio. Bueno, lo que está haciendo básicamente, lo que estamos viendo es una recuperación del nivel de precios relativo. Todo esto que se había atrasado, ahora lo está recuperando. ¿Y por qué lo está pudiendo recuperar? Desde nuestro análisis, en cierta medida, también responde a lo que veíamos hoy. La pandemia, la cuarentena, generó
una reducción de la competencia en el sector porque hay empresas que ya no están, hay establecimientos que ya no están. Entonces, cuando hay un menor nivel de competencia, se facilita la recuperación de precios relativos. Esto es oferta y demanda. El gobierno a veces lo problematiza de una manera muy especial, pero desde nuestro análisis económico es casi una obviedad que esto iba a ocurrir. Y es lo que está ocurriendo. Aún así, ven que el punto final es apenas, si lo medimos, es un 4% mayor al punto de partida. ¿Qué significa? Que si tomamos un plazo largo, desde diciembre de 2016 hasta hoy, el sector solo aumentó los precios en promedio 4% más que la economía en su conjunto. No es que está habiendo una mega inflación del sector cuando lo vemos en el mediano y largo plazo. Lo que pasa es que el foco está puesto en esta partecita del gráfico, en esta recuperación. Y en los últimos meses sí lo ha habido. La de alimentos es esta azul de acá. Ahora la voy a mostrar acá al lado, voy a mostrar únicamente, ahí están. Ahí al lado está, parece que lo hubiéramos arreglado. Ahí al lado está solo hotelería y alimentos. Fíjense que primero la tendencia era, digamos, durante el primer año, entre diciembre del 2016 y diciembre del 2017, los dos habían caído. Después, alimentos empieza a subir y se despega. Entonces, hotelería y gastronomía empieza a trazar su precio, mientras uno de sus costos más importantes, como son los alimentos, están subiendo. Entonces, hoy lo que estamos viendo es una especie de catch-up, donde el sector va a recuperar precio porque hay uno de sus principales costos que subió mucho más. Y todavía, incluso, si nos ponemos como punto fijo diciembre del 2016, no llegó a recuperarlo todo porque vemos una pequeña brecha ahí. Entonces, sí, alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas no alcohólicas. No, alcohólicas también, sí. No. Pero el índice de precios de hotelería y gastronomía que mide el INDEC tiene una ponderación muy fuerte sobre la gastronomía. O sea, el 95% de la inflación que mide el INDEC de hotelería y gastronomía es gastronomía, y solo el 5% es hotelería. Podemos igual después dividirlo y pasárselos, pero este es en su conjunto, pero si lo dividís, gastronomía te va a dar casi una línea superpuesta a esto porque es casi todo gastronomía el indicador. Así que bueno, me parecía importante también mostrarles esto porque es un tema que ha estado, que está muy en boga en el último tiempo. Volviendo, un comentario que me olvidé hacer respecto del primer gráfico. Fíjense que hay una gran cantidad de sectores que están por encima de la línea roja. O sea que hay otros sectores que sí han subido los precios o que ha ocurrido aumentos de precios por encima de la inflación y que están todos por encima de la inflación de restaurantes y hoteles. El más notorio, bueno, es esta línea negra que ven acá, que es indumentaria, que se había abaratado mucho durante los años 2016-2019 y a partir del 2020 se empieza a encarecer de una forma bastante importante, pero después vemos varios que están arriba, entre esos alimentos. Así que bueno, con este análisis de precios cerramos. Muchas gracias. Perdón, Rafa, ¿hasta qué hora tenemos tiempo? ¿Hasta qué hora? Son las 13:05. 15 minutos. Yo empiezo con una pregunta y largo, ¿puede ser? No, porque estábamos comentando, Esteban, vos habías comentado que el camino tiene ripio, estamos yendo por el lado de la banquina, muy cerquita de la banquina, por ahí nos caemos, nos levantamos, pero a lo último dijiste que vos decís que salimos o salimos, como el 15-6. ¿Salimos o salimos? ¿Por qué decís que salimos o salimos con la complejidad de la economía que tenemos ahora y con todos los trastornos y con todos los problemas de retraso todavía de tarifas, ¿sí? Retraso de dólar? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Cuál es el motivo? Primero tengo un comentario general, después voy si querés a fundamentos técnicos. Si uno se paraba dentro del año 2000 o el 2001 y estaba atrapado con la convertibilidad, una economía cayéndose, etc., uno va a decir, de acá no salimos más y cómo salimos, era imposible imaginarse cómo salíamos. Si uno se iba al 89, en la hiper del 89 pasaba lo mismo. El Rodrigazo, la crisis de la deuda del 82, etc. La economía tiene sus propios ingresos amortiguadores. ¿Qué está pasando hoy con la frontera de Argentina? ¿Qué está pasando? Con la gente de Paraguay, con la gente de Bolivia, con la gente de Brasil. Están explotando. ¿Por qué? Bueno, porque hay sobreajustes que empieza a hacer la economía que te dicen, señor, vos ya estás barato, entonces yo te compro a vos. Entonces pasa la gente de Bolivia con los changos vacíos, te compran todo a vos. Entonces, la pregunta es,
si ya vimos lo peor o no. ¿Y qué significa eso? Si falta un ajuste o no. Y yo eso no te lo puedo definir porque este es el camino de Ripio. ¿De qué va a depender eso? De la política. Entonces, la historia te dice que la macroeconomía es cíclica. Y lo mismo que te hunde después te saca. Ahora, la forma que puede tomar ese proceso puede tomar múltiples formas. Digamos, yo soy convencido, no solo por estos amortiguadores macro, en algún punto también la codicia le gana al miedo y eso te saca. Entonces, tarde o temprano, insisto, yo no puedo decir ya vimos lo peor, creo que Argentina está transitando un fin de ciclo, estamos ante un esquema económico, una configuración económica completamente agotada, por eso la política esto lo está sintiendo. La pregunta es si las reformas, los cambios y todo lo que suceda a continuación va a venir, si querés, por las buenas o por las malas, si va a haber espacio político para llevarlo adelante y sobre todo social. Es claro que el Frente Social es el tema más complejo, porque cada punto de partida en estos procesos, si querés, macros disruptivos, están siendo con un Frente Social cada vez más complejo, con indicadores socioeconómicos mucho peores. Entonces, pero eso creo que de alguna manera va a haber que transitar esto y ver cómo se gesta este fin de ciclo y empieza a emerger algo nuevo en Argentina. Al fin. No. No, te quería preguntar, Mati, que vos estabas diciendo que en el primer trimestre había estado creo que con un 25% de rebote o algo y que ahora estaba cayendo la actividad en general de la hotelería y gastronomía, pero puede ser que sea porque en enero tuvimos que estaba la variante Omicron, pero ya la gente no le dio bolilla. Por otro lado, tenías ya menos prestadores en el mercado y a su vez tuviste un efecto muy fuerte de previaje. O sea, como que fue un rebote, eso más que nada. Y ahora estamos como yendo a la actividad normal. ¿Puede ser eso? Puede ser, o sea, que el tema del previaje tuvo un impulso importantísimo en el verano, sin dudas. Pero a mí lo que me parece es que, por eso cuando lo ves dividido, me parece que hotelería, aún después que se terminó el previaje, marzo, abril, mayo y hasta junio, zigzagueaba entre un mes positivo y un mes negativo, estaba como rondando el cero. Y gastronomía se pinchó, estaba en menos 15 y hoy está en menos 30 respecto del 2019. Entonces, sí, seguramente hubo un impulso en el verano, pero por algún motivo la actividad de alojamientos lo pudo sostener ese impulso y la gastronomía no. Tenía otra. No, la otra era la parte de precios que, bueno, nos pasó cuando ustedes todavía no estaban, que en el 2019, que le explicábamos cuando negociábamos con el gobierno de Macri, Graciela Fresno, no, ustedes estaban ya casi llegando, que les explicábamos que nos decían, che, al turismo que le va tan bien, y siempre como que decíamos, mira, de hoteles de 1, 2, 3 estrellas, dependiendo la zona, están con falta de rentabilidad por el tema de la inflación, y quizás 4 y 5, estaban trabajando con mucho turismo extranjero, vivían otra realidad. Entonces, por ahí, no sé cómo va el observatorio de turismo, pero si eso en algún momento vamos a poder ver esas dos realidades, porque sigue estando que los hoteles urbanos, por ejemplo, pagaron la factura más cara de la pandemia, que aún la siguen pagando, y los que están con turismo de naturaleza y demás, como que viven otra realidad distinta en precios. Sí, y eso, o sea, se lo ve hoy. Yo les decía, hotelería está en cero respecto de 2019. Está en el mismo nivel en el primer semestre. Capital Federal está menos 30 todavía. Y la Patagonia está más 20 o más 15. Entonces, tenés realidades muy diferentes en términos regionales y los más castigados son los que más dependen del turismo internacional. La ocupación hotelera antes de la pandemia en Capital Federal era 50% turismo interno, 50% internacional. Entonces, le falta la mitad de la demanda a Capital. Que en otras regiones no lo tenés o tenés en una proporción mucho menor. En el norte el turismo internacional es el 10%, el 8% del total de la ocupación entre residentes y no residentes, digo. Entonces eso, cuando vemos que todavía la llegada de turistas por vía aérea está en menos 50, ese dato se lo lee muy diferente una persona que tiene su hotel en Capital que una persona que tiene su hotel en Salta.
Sí. Ujú. Más que una pregunta para ver si estamos en lo correcto, ¿no? A mí me da la sensación que los estímulos que hablaba Eddie recién sobre la hotelería se le agrega también a la baja en la oferta por hoteles que estaban cerrados, cosa que no pasó en gastronomía, sino que al revés. Quizás hayan habido actividades que cerraron y se convirtieron en gastronomía. Y cuando veía el nivel de actividad que subió un poquito, un 49 contra un 46, 47, ahí también está la menor oferta. Sí, Entonces, sí. en realidad estaríamos en un problema, estaríamos por debajo, no estamos mejorando el nivel de actividades en reserva, sino que estamos por debajo. Si tuviéramos la misma oferta que teníamos pre-pandemia. Hoy la hotelería está creciendo porque quizás más hoteles están abriendo y gastronomía está cayendo por lo que explicabas de la caída del poder adquisitivo. Esta tendencia me parece que va a seguir siendo así. Hotelería aumentando la oferta, que ojalá venga de la demanda, de un aumento de la demanda, pero en gastronomía aparentemente va a seguir cada vez peor, ¿o no? Sí, igual cuando vemos niveles de actividad, solo estamos mirando la demanda. Cuando yo les digo que hotelería está en cero, variación cero en el primer semestre respecto del primer semestre del 2019, son noches vendidas. No importa cómo esté la oferta. Cuando a eso lo transformás en tasa de ocupación hotelera, ahí sí, es la demanda sobre la oferta. Entonces, sube la tasa de ocupación hotelera porque la demanda está igual que en 2019, pero la oferta está más baja. Entonces, el denominador se te hizo más chiquito, el número de porcentaje de ocupación te sube por ese efecto. Pero cuando miramos actividad, demanda, es cuánta gente se queda a dormir en una noche, independientemente de que la mitad de los hoteles hayan cerrado o no, digo. Mati, una pregunta. A mí no me cierra un poco lo que cuando explicás ahí el tema del IPC del sector, que está por encima de la inflación, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que no se recupera el empleo todavía en la actividad y teniendo en cuenta que hay menos empresas del sector. Debería, en teoría, no estar acompañando, debería estar por abajo de los índices de inflación, digamos, ¿no? De acuerdo a lo que se explica, ¿no? Me parece que no podría estar el sector teniendo índices de precios por encima de la inflación, teniendo en cuenta estas variantes que son mínimo empleo, que todavía no se recupera, y menos empresas. Yo diría que no, que al revés. Si tenés menos empresas, vamos al caso de la hotelería, que para conectarlo con lo que decíamos recién. Si se están vendiendo las mismas noches que hace 3 años, pero hay menos hoteles y por ende la tasa me está dando un poquito más alta, entonces el nivel de ocupación, la ocupación de la capacidad instalada del sector está más a pleno que hace 4, apenas 2 puntos, no es que esté volando, pero entonces está más recalentado que hace 4 años. Entonces es compatible con que los precios estén creciendo por encima del promedio de los precios. Un detalle que quizás no lo dije, pero que también es medio obvio, ¿no? Cuando miramos el promedio de los precios, que es la inflación, tenemos precios que están subiendo 20%, como las tarifas en algunos lugares. Entonces, es un promedio que está un poco sostenido hacia abajo por algunos precios regulados, que te explican que después haya sectores que estén por encima de ese promedio si no tienen precios regulados o congelados. Allá atrás. Para cualquiera de los dos, sé que los economistas hacen mucha futurología y hasta ahora vimos datos históricos. ¿Qué creen que va a pasar el primer semestre del año que viene? Yo, si querés... Sí, no, imposible. Este camino a Traful tiene 2 curvas peligrosas. Una es octubre, noviembre de este año y la otra es marzo, abril del año que viene. Digamos, ¿por qué? Por la estacionalidad cambiaria. Entonces ahí lo que pase con la brecha es clave. ¿Y de qué va a depender la brecha? Yo digo, de cómo resuelva el problema de estrangulamiento del mercado de cambios el equipo económico que acaba de desembarcar. Yo creo que hay bastante espacio para llegar a Traful. Digamos. Ahora, esto requiere una especie de bypass cambiario para, de alguna manera, descomprimirlo
bajar la brecha y si eso sucede, que debería pasar en breve, digamos, ese primer semestre vas a ir flotando en actividad con 90% de inflación. Digamos, ahí tenés una oportunidad de recorrer por ese lado. Ahora, si fracasa el intento de estabilización es una gran incógnita. Digamos, yo tengo una pregunta que no debería hacer, sobre todo que ahora vamos a ir al almuerzo, pero ¿qué pasa si fracasa el plan Massa? Digamos, es muy incierto. Ahora, esto se tiene que resolver inminentemente. Digamos, vos no podés entrar a octubre, noviembre con una brecha de 140%. Digamos, vas a estar en la banquina con 2 ruedas de vuelta ahí. Entonces, ahí tenés un momento y esto se tiene que resolver ahora. Por eso para mí este crawling acelerando con más cepo y algunas zanahorias de recorrido de corto plazo para estabilizar transitoriamente va. Pero esto después tiene que empalmarse con una reconfiguración del esquema y para mí el desdoblamiento tiene todas las posibilidades. Y si eso sucede, vas a atravesar ese primer semestre más o menos bien. Más o menos bien es este nivel de actividad con este nivel de inflación elevado. Y quiero hacer un comentario con respecto al sector, porque digamos, los drivers de gastronomía y de hotelería son similares, pero tienen algunos condimentos. Digamos. Hotelería todavía va a seguir, podríamos decir, el problema de aceleración de la inflación, la caída de los ingresos reales, etcétera, afecta a los dos. Pero hotelería va a tener un impulso positivo que le va a jugar mucho más a favor que gastronomía, que es, uno, la normalización todavía de los vuelos pospandémicos. Cada vez van a seguir viniendo más y más turistas internacionales. Dos, esta economía está ajustando con, y eso es parte del amortiguador macro, con un tremendo overshoot cambiario. Un dólar de 300 es estratosférico. Digamos, el otro día estuve en Ushuaia, un cordero con no sé qué en el cerro, 4.500 para un turista extranjero, $15. En Estados Unidos eso vale 100. Digamos, entonces, ahí ya tenés. Entonces, ahí tenés normalización aérea, tipo de cambio real, y los argentinos más atrapados por impuestos sobre el dólar tarjeta y demás. El sector hotelero yo lo veo relativamente bien. Ahora, el sector gastronómico, esos estímulos les juega poco, y yo en el medio, ¿qué tengo que hacer? Ajustar las tarifas. Por ejemplo, la gente está pagando 1.000 de gas, tiene que pagar 5.000. ¿Qué van a hacer con esos 4.000? Digamos que le voy a sacar, bueno, un poco menos de fideos, un poco menos de indumentaria y un poco menos de viaje y de gastronomía. Y de hecho, ni bien aceleró la inflación, digamos, yo hablé con varios gastronómicos y dijeron, Esteban, yo noté la cuarta semana de julio y de agosto, la gente se quedó sin nafta. Entonces, uno, tengo que decir, señores, hay estabilización. Bueno, estamos yendo a Traful. Eso es un escenario. Dos, si no hay estabilización, no, es otro partido. Entonces digo, para redondear, para mí estabilizan. Digamos, hay bastante espacio. Creo que el equipo económico, sobre todo con Rubinstein, digamos, entiende lo mismo que yo le dije, lo entiende tal cual se lo dije. Entonces, si aciertan con ese bypass cambiario, flotamos en actividad con estas diferencias entre gastronomía y hotelería, con estos niveles altos de inflación. En los estatutos del fondo, sí, el fondo es uno de los principales oponentes de doblamiento, pero yo te voy a decir, en un fondo para el cachetazo, lo único que quiere el fondo es no ser el que con un dedo empuja a la Argentina por el barranco. Digamos, si yo tengo un mercado de mala manera ya desdoblado, un esquema de desdoblamiento múltiple, atraso cambiario, yo soy el equipo económico, es dame esta chance porque con la otra me caigo y con la otra no llego. Entonces, yo entiendo lo que vos decís, Mario. Si el equipo económico estuvo avivado, fue directamente a negociar esto ahora con el fondo. Y yo te digo, el fondo va a decir, dale, porque vos ves el programa que se firmó con Argentina y es lamentable en todo sentido. Te digo, si vos estás entregado, ¿qué va a querer el fondo? Que no te vayas al abismo. En diciembre del 23 repensamos el programa, se le abre el espacio para desdoblar a pesar de que el fondo no quiera. En un momento dijiste de hablar de protección de la caja, que es un fenómeno que por ahí deberíamos ver, porque los ciclos a los que estábamos acostumbrados en hotelería y gastronomía, por ahí en cuanto a temporada alta, baja y excedente de fondos, a veces no están en consonancia la recuperación de la caja con la posibilidad de invertir, por ejemplo, nombraste en un momento que se pueden comprar ascensores. Ahora, no hay ascensores, entonces hay que esperar, o tenemos que esperar, y tenemos pesos, ¿no es cierto? ¿Podés ampliarlo un poquito? Sí, les voy a comentar lo que yo estoy viendo con compañías. Compañías de múltiples sectores, después podemos hacer más foco en gastronomía y hotelería. Digamos, esta recuperación de nivel de actividad, la economía cae 10, recupera 10, va más 4, con la depuración de oferta que dice Mati. Las empresas en Argentina de 570 hoy quedan 530. A mí me da un nivel de actividad per cápita empresarial muy alto.
hay muchas empresas de los otros sectores, los industriales, el agro, etcétera, que están en récord de actividad y récord de generación de caja. Como está trabado el giro de utilidades, digamos, y está muy bloqueado el acceso a bienes de cambio y bienes de uso, como bien decís, digamos, empieza a generarse una caja nunca visto en compañías pymes y multis. Hay compañías con 4, 5, 6 meses de venta en caja. Entonces, mi primera recomendación es la siguiente. Distingan entre liquidez de corto plazo y liquidez de largo plazo. ¿Qué es esto? Si mi compañía o mi restaurante o mi hotel o lo que fuese históricamente tiene 15 días de venta en caja, bueno, esa es la liquidez de corto. Entonces, yo ahora voy a decir qué hacer con esto. Distinto es, Esteban, yo estoy con 3 meses de venta en caja porque no puedo girar utilidades, no puedo girar lo que fuese. Bueno, ahí tienen que separar. Una cosa es lo que haces con esa liquidez de corto, otra es liquidez de largo. La liquidez de corto, una primera recomendación que a veces parece obvio, pero de repente ustedes me encontré en una empresa y no lo hacían. Digamos, en el día a día están los money market. Uno dice, el money market pierde contra la inflación. Sí, pero entre money market y cuenta corriente, el money market corre al 5 mensual, con la cuenta corriente corre a 0. Entonces, el otro día una empresa acumulaban 30 palos al mes y dice, ¿y qué haces mientras tanto? No, espero a fin de mes y hay un plazo fijo tradicional. ¿Cómo espera? Bueno, ahora se paga los sueldos de la administración con ese. Entonces, eso es casi una obviedad, pero ahora, si quiero algo más sofisticado, los money market, los fondos de liquidez, tienen rescate y suscripción inmediata. Y ese es el atractivo, claro, pero el banco está usando la plata a tasa de interés real negativa. Entonces, es una primera opción para salir a la cuenta corriente. Yo digo, ahí tenés que ir a buscar cobertura inflacionaria. Más estos negocios de hotelería y gastronomía, que no tenés tanta exposición cambiaria. Si no, tendrías que armar algo. Ahora, ¿cuál es el tema? Uno puede ir al banco, está en la cartera de fondos común inversión del banco X, y vos vas a tener renta fija, los que ajustan por tasa hoy el empate de inflación, pero tiene riesgo de perder, entonces no iría por ahí. 2, cobertura cambiaria, el crawling va a seguir emparado o por debajo de la inflación, no iría por ahí. 3, los que atrás tienen todos instrumentos que ajustan por 0 o por UVA. En este recorrido que vos mencionabas, el del primer semestre que viene, yo veo uno de los factores de riesgo de ese semestre es la deuda en pesos del gobierno nacional. Y mucha de esa deuda en pesos es la que ajusta por ser. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, y esto es lo que estamos haciendo con empresas, esa estrategia de cobertura inflacionaria, lo que digo cobertura inflacionaria es, este mes compro 10 vasos, el mes que viene sigo comprando 10 vasos, estoy cuidando el capital de la compañía, ¿no? Para que se entienda, pero digo, lo que va a haber, y ya está pasando, es que buscar fondos como una inversión con baja exposición al sector público y alta al sector privado. Y si no encuentran en sus bancos esto, tienen que armarlo ustedes. Sobre todo si están muy excedidos de liquidez. Porque la economía argentina, esta economía que entra en una dinámica de alta inflación, le doy un dato de color. En el Rodrigazo del 75-76, la inflación fue 670%. La economía cayó solo 2%. Son crisis de nominalidad. ¿Quién pierde? El que tiene los pesos. ¿Qué es esto? Es el juego del huevo podrido. Entonces, ustedes tienen que proteger esa liquidez de un escenario de alta inflación. Como tengo la preocupación esa de la deuda que ajusta por inflación, pero del gobierno nacional, bueno, armar algo con provincias o con empresas del sector privado. Porque el sector privado ya hizo el ajuste. Y esto es otro de los amortiguadores de que dice, ya, esto está para salir, falta que alguien más haga el ajuste. ¿Quién? El Estado. Entonces, claro, ¿qué pasa con el Estado? ¿No lo quiere hacer? Bueno, la realidad se impone. Entonces, diría, liquidez de corto plazo, busquen al máximo cobertura inflacionaria, minimizando exposición al sector público, nacional. Liquidez de largo plazo, es interesante, ahí están los ascensores. Claro, no hay ascensores. Bueno, están los ladrillos, está baratísimo construir. Bueno, no quiero más ladrillos. Bueno, máquinas. Bueno, no quiero más máquinas. Bueno, negocios reales. No quiero más negocios. Argentina está regalada. YPF ahora está en toda una fiesta, subió de 4 a 6 o 7, pero estaba a 40. Digamos, los bancos, cualquiera, las empresas de alimentos. Si esos sectores que yo les mencioné, agroindustria, minería, energía, petróleo y gas, construcción, servicios basados en conocimiento y turismo, para mí son los ganadores de los próximos 3 años de Argentina, y ustedes dicen Argentina rebota, y esto sí lo tiene razón Esteban, no sabemos todavía cómo y cuándo, digamos, comprar empresas en Argentina es para hacerse una fiesta. Está para multiplicar por 3 o 4 en 5 años el capital. Esteban, pero no quiero riesgo. Listo, ni ladrillos, ni ascensores, ni empresas. MEP. O contado con liqui si quiere estar fuera de Argentina. Para la liquidez de largo plazo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. ¿Dónde es el almuerzo? Es la próxima, ¿no? No terminaron tan bajón, ¿no? Sí. No. Y el tema de quién lo va a cuidar Angueto ahora. Ese es el problema. bueno, les agradecemos, Mati, Esteban. Gracias.